¿Sabías que muchos estudiantes de español entienden la gramática, pero se pierden cuando escuchan una expresión? O sea, saben las palabras, pero no el sentido real. Y claro, la conversación se vuelve rara en un segundo. Total. El mayor problema con las expresiones es que la gente las usa literal. Y eso, la verdad, confunde mucho a los nativos. Hoy vamos con 5 expresiones muy comunes que, bueno, te van a sorprender. Y vamos a darte ejemplos claros con situaciones reales. Nada de teoría seca, ¿vale? Así puedes usarlas ya mismo, sin miedo. Hola, gente bonita. Soy Carlos, y estoy con María, con café en la mano, como siempre. Gracias por escuchar, y vamos directos al tema, que está buenísimo. Hola. Sí, hoy hablamos de expresiones, o sea, frases hechas que no son literales. Si las usas bien, suenas más natural y más seguro cuando hablas. Primera expresión, tirar la toalla. Significa rendirse, decir, ya no puedo, ya no quiero seguir. Viene del boxeo, pero se usa también en la vida diaria, ¿sí? Hagamos un mini roleplay, rápido. Yo digo, ay, estoy cansada del gimnasio, no bajo ni 1 kilo, creo que dejo todo. Y tú me respondes con la expresión, venga. Yo te digo, no tires la toalla. Prueba otra rutina, o descansa un día, pero sigue. Así suena natural, cariñoso, y queda claro que quiero animarte. Segunda, estar en la luna, o estar en las nubes. Es cuando una persona está distraída como soñando despierta. Ojo, en algunos países se usa más una forma que la otra, ¿sabes? Sí, justo. Leí una historia en un foro, una chica dijo estoy en la luna a un amigo de México, y él se quedó como, ¿qué? Él usaba de estar en las nubes. Entonces, pregunta siempre si esa frase suena normal ahí. Tercera, echar agua al mar. Esta me encanta porque suena poética, pero no es un cumplido. Significa hacer algo inútil, algo que no cambia nada, como poner una gota en un océano. Tal cual. Una persona contó que lo dijo en una fiesta, pensando que era algo bonito, y todos se rieron. Claro, porque en realidad dice, lo que haces no sirve de mucho. Úsala con cuidado, y solo con amigos de confianza. Cuarta, más vale tarde que nunca. Es fácil, ¿no? Es para decir que, bueno, llegar tarde es malo, pero es mejor llegar que no llegar. Una historia que me hizo gracia, alguien esperó a un amigo en España, 3 horas. 3 horas, ¿eh? El amigo llegó tan tranquilo y dijo, más vale tarde que nunca, y todos se rieron para quitar tensión. Vale, pero sin excusas, ¿eh? La frase es para suavizar, no para repetir el mismo retraso cada día. Úsala con humor y con respeto al tiempo de la otra persona. Hagamos una mini prueba, mitad del episodio, ¿sí? Rápido, ¿qué significa echar agua al mar? Piénsalo. 3, 2, 1. Es hacer algo inútil. Si dijiste eso, bien. Voy yo con otra. ¿Y estar en la luna? Pues es estar distraído, sin prestar atención. Fácil de recordar si imaginas tu cabeza, flotando por ahí. Quinta expresión, no hay mal que por bien no venga. Es larga, sí, pero muy común. Quiere decir que de algo malo puede salir algo bueno, como una oportunidad nueva. La escuchas mucho en canciones y telenovelas, de verdad. Por ejemplo, perdí el trabajo pero encontré algo mejor, no hay mal que por bien no venga. Suena como un abrazo verbal, ¿no? Roleplay cortito con esta. Tú me dices, me rechazaron en una entrevista. Y yo respondo, ánimo, no hay mal que por bien no venga, quizás salga una empresa mejor para ti. Y ahora, un aviso importante con tirar la toalla. En deportes y en proyectos sirve sí. Pero si un amigo tiene un problema serio, decir, tiro la toalla contigo suena duro, como que abandonas a la persona, y eso cae mal. Hay otra cosa que quiero comentar, porque mucha gente lo discute.
Algunos dicen que usar expresiones de otra cultura sin entenderlas es poco respetuoso. Yo creo que está bien usarlas, pero con cuidado, con contexto, y sin burlas del acento ni de la cultura, claro. También está el tema de la evolución del idioma. Hay quien quiere el sentido original y otros aceptan cambios modernos. Mi consejo simple: escucha cómo la gente de hoy usa la frase en tu ciudad o en la serie que ves y copia ese uso. Tip práctico que funciona genial: mira telenovelas o escucha canciones. Las expresiones salen con emoción y gesto, y eso te da el clima de la frase. Así entiendes el tono, si es consuelo, si es broma, si es crítica. Y cuidado con las diferencias regionales otra vez. Por ejemplo, estar en la luna puede sonar raro en algunos lugares donde prefieren estar en las nubes. Si dudas, pregunta cómo lo dicen aquí y listo. Otra idea útil: no traduzcas la expresión palabra por palabra. Si piensas literal, te pierdes. Mejor piensa en la situación: quiero animar, quiero suavizar, quiero decir que algo no ayuda. Sí, y mira la cara de la otra persona. Si frunce el ceño, quizá no entendió o quizá la frase sonó muy fuerte. Entonces reformula: perdón, quiero decir que esto ayuda poco, como echar agua al mar. Te dejo un mini checklist rápido para usar una expresión. 1. Entiendo la idea general, no solo las palabras. 2. ¿La situación encaja? 3. ¿El tono es el correcto, amable o formal, según el caso? Si es sí, adelante. Hagamos otro roleplay corto en la oficina. Yo digo: la reunión fue un desastre, nadie escuchó mis ideas. Y tú me das consuelo con una expresión. Te diría: tranquila, no hay mal que por bien no venga. Ahora ya sabes qué puntos no estaban claros, y la próxima sale mejor. Funciona como un empujoncito positivo. Genial. Y si alguien propone una tarea que de verdad no cambia nada, puedes decir con humor: eso es un poco como echar agua al mar, ¿no? Dilo con sonrisa, para que no suene agresivo. Repasemos los 5, para que queden bien frescos. 1. Tirar la toalla, que es rendirse. 2. Estar en la luna o en las nubes, estar distraído. 3. Echar agua al mar, hacer algo inútil. 4. Más vale tarde que nunca, mejor llegar tarde que no llegar. 5. No hay mal que por bien no venga, de algo malo puede salir algo bueno. Antes de cerrar, te lanzo una pregunta para ti que nos escuchas. ¿Usaste alguna vez una expresión y salió mal? ¿O conoces una versión diferente en tu país, como estar en las nubes en lugar de estar en la luna? Cuéntanos tu historia y cómo lo resolviste. Y si te gustó este episodio, pues, dale like y suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos, que traerán más expresiones con ejemplos fáciles. Gracias por estar aquí, de verdad. Nos vemos la próxima semana. Practica estas 5 frases con un amigo hoy mismo, aunque sea en un mensaje de voz. Y recuerda, equivocarse no es el fin, nada de tirar la toalla. Café terminado, episodio también. Gracias por tu tiempo y tus oídos. Chao, chao.